Bueno, muy buenos días. Es un gusto saludarles en esta madrugada y vayámonos bajo la dirección de Dios al comentario de Génesis capítulo 7. Tengo 8 comentarios para hacerles sobresalientes. Número uno, aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Aquí vemos una desviación más de el pueblo del Señor hacia lo que no debían hacer. Ya vimos que un hijo de Caín tomó dos esposas y entonces comenzó el camino equivocado. Ahora ya Dios les había dicho que de esos dos linajes, como uno es el linaje que representa a Satanás y otro es el linaje que representa a Dios, el linaje de la mujer y el linaje de Satanás. Son dos corrientes diferentes, son como el trigo y la cizaña, son como el agua y el aceite, van por caminos totalmente distintos a través de la vida. El Señor decidió desde el principio que no nos uniéramos en yugo desigual. Ha advertido una y otra vez. Pero aquí está diciendo que los hijos de Dios, es decir, los hijos, los setistas, la descendencia de Set, la descendencia de los 10 patriarcas que vimos ayer en el capítulo 5. Estas 10 generaciones ya aquí al final cedieron a la tentación y comenzaron a mezclarse con las hijas de Caín, los cananitas. Así que esa mezcla produjo digamos, una proliferación del mal mayor que la que venía teniendo. Así que el Señor esto le frustró y le defraudó demasiado. Y vio que al pueblo de él unirse a la simiente de Satanás, no iba a haber manera de mantener una alabanza a Dios y una presencia del Espíritu Santo en la tierra de manera indefinida. Así que el Señor ve que finalmente se va a contaminar todo su pueblo y no va a quedar ningún representante de él. Y por amor entonces decide acabar con la sociedad, acabar con la raza humana. Se le duele en su corazón haberlo creado y darse cuenta que nuestra tendencia era de continuo, de todos los días, día tras día, hacia el mal. Hay que recordar que los antediluvianos eran mucho más inteligentes que nosotros hoy, pues estaban recién salidos de la mano de Dios. La tierra estaba formada en forma diferente, era mucho más productiva, aunque había sido maldecida por Dios, maldecida por la muerte de Caín. Aún así, en la misericordia de Dios habían grandes producciones de comida. Los árboles se llenaban de fruto como una bendición del cielo. Y el mundo no tenía esas montañas tan altas que hoy en día tiene, esos volcanes. El mundo era mucho más uniforme, no había tanta deformidad como la que quedó después del diluvio. El plan del Señor fue detener la violencia, detener la maldad que se proliferó en el mundo, en donde Él vio que se iba a extinguir toda la raza humana. La sabiduría de los antediluvianos fue utilizada en contra de la voluntad de Dios. A tal punto, por ejemplo, que los antediluvianos fueron los que formaron los grandes mamíferos que conocemos hoy a través de las fotografías y a través de los fósiles, que no los podemos negar.
estos grandes animales que al arca no entraron. Y no entraron porque Dios no los había creado. No había sido la voluntad de Dios haberlos creado. Así que estos grandes animales no pudieron entrar y Dios sabía que al rebajarle al hombre la edad y su fuerza, no podrían dominar estos grandes animales poderosos que ellos a través de unir una especie con otra habían mejorado y habían hecho grandes animales poderosos en esta tierra. Así que el Señor no los dejó entrar al arca. Algunos de ellos pues tampoco cabían, pero otros sí cabían y Dios no los dejó entrar porque esto era una invención, unos cruces de razas a nivel humano sin tener en cuenta a Dios. Dios nunca ha querido que las razas se crucen. Cada uno en su especie, Dios los ha multiplicado. Pero dentro de su especie, Dios no quiere mezclas de una especie con otra. Pero obviamente la sabiduría puesta en manos de Satanás, pues todo se iría en contra de Dios. Así que el Señor vio que este no era el camino. Algunos han dicho que en realidad estos eran ángeles porque dice eran hijos de Dios. Y entonces lo prueban en la Biblia llevándonos a Job, cuando dice que los hijos de Dios se reunieron en asamblea con Dios y que ahí apareció Satanás. Y entonces que los hijos de Dios son ángeles. No, en este caso no aplica porque el contexto está hablando más adelante que ellos se casaron y que tuvieron hijos fuertes y poderosos. Y los ángeles no se casan. El Señor dijo que los ángeles son asexuales, no tienen ningún sexo. Su género no es ni masculino ni femenino. Así que no aplica aquí ángeles. Algunas iglesias interpretan que fueron ángeles que vinieron a estar con seres humanos y viceversa, seres humanos con ángeles, y entonces salieron grandes gigantes, y de ahí viene la mitología griega, diciendo que venían hombres como Hércules, mitad humano y mitad angelical, y entonces tenían grandes fuerzas. No, esto hay que descartarlo de plano. Sencillamente acabamos de leer en el capítulo 5 de este mismo libro, en donde hay una genealogía, donde hay una simiente de la mujer y una simiente de Satanás. La simiente de Satanás, Dios le llama la simiente de los hombres, y simiente de la mujer, Dios le llama la simiente de Dios. Los cristianos, los hijos de Dios, se contaminaron porque desobedecieron la palabra del Señor. Digo Jehová, segundo comentario, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Estos 120 años tienen una doble aplicación. Uno, el ser humano, pues a causa del pecado, no iba a vivir ya tantos años, vivía casi 1000 años. Su vida se contaba por siglos, y ahora, si mucho, tendría un siglo, un poquito más, 1.2. Y fuera de eso, estos 120 años también habla de que serían los 120 años que el Señor le predicaría al mundo y le daría la oportunidad de salvarse. Dios en su misericordia nunca va a destruir el hombre sin decirle por qué y sin darle una oportunidad de arrepentimiento y de regreso a su lado. Dios nunca lo hará. Dios no dijo voy a destruir el hombre y entonces comenzó el diluvio y lo destruyó. No, 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 no. Dios no hizo eso y no lo hará ahora que va a destruir también el mundo en que estamos. Primero le dará la oportunidad al ser humano de arrepentirse. Permitió que su hijo Noé construyera el arca y no le dio un plazo de una semana o de un mes. Es un Dios amplio en perdonar.
Es un Dios lleno de gracia y de bondad para con sus hijos porque nos ama. Le dio la oportunidad de 120 años, 12 décadas, predicando Noé con su familia, con sus hijos, de que en realidad vendría un diluvio. Nunca había llovido, pero vendría un diluvio que Noé creyó por fe. Este capítulo posiblemente nos devuelve al año 1536 de la creación de Dios. Es decir, este capítulo se dio 120 años antes de que ocurriera, porque el Señor le dice aquí que 120 años también sería la predicación de Noé. Así que a Noé en este momento no había tenido hijos. Noé aquí tenía 480 años y no había tenido hijos. Y el primer hijo de Noé fue Jafet, no Sem. Jafet le nació en el año 500. Y Dios le dijo que que él lo iba a salvar en el arca con su esposa y sus hijos. Y para ese momento Noé no tenía hijos todavía. 20 años después, Dios le da el primer hijo, Jafet, y luego en el 502 de su vida le da a Sem, y luego en el 504 por ahí le da a Cam, que fueron los 3 hijos de Noé. Al ver él que el Señor le dio hijos, porque seguramente era estéril, todos los hombres habían tenido hijos a los 100 años, a los 80, a los 120, y él ya tenía 480 años y no había tenido hijos, es porque era estéril. Pero Dios entonces permitió que él llegara hasta allá para que sus hijos fueran una señal de que en realidad iba a haber un diluvio. Si Noé no hubiera sido un creyente con fe, seguramente se le hubiera olvidado lo que Dios le dijo, porque Dios se lo dijo 120 años antes. Pero tan pronto Dios le dio esta orden, brincó al monte y comenzó a cortar leña, a cortar los cipreses o madera de gofer con que él debía hacer el arca. Y sus hijos fueron creciendo, viéndolo a él martillar y hacer el arca de acuerdo a las medidas de Dios. Y cuando ellos crecieron totalmente, pues se añadieron a la construcción del arca, y mucha gente vino a construir el arca con él. Su abuelo Matusalem, que todavía estaba vivo, seguramente vino a ayudarle, a indicarle, a aconsejarle. Y finalmente, los 120 años transcurrieron de predicación y de oportunidad al mundo. Asimismo será ahora, dice el Señor en Mateo. Dice que como en los días de Noé, así será para el fin del mundo. El Señor dará oportunidad al mundo antes de destruirlo, en forma total, de que la gente lo invoque, se entregue a Él y sea salvo junto con toda su familia. Antes de venir las 7 postreras plagas, vendrán 7 primeras plagas de recorderis al mundo, de una forma de llamar la atención al mundo de parte de Dios, que son los 7 sellos. Los 7 sellos de Apocalipsis, como estudiamos la vez pasada, son 7 advertencias de Dios con el ánimo de llamarle la atención al mundo para que se arrepienta. Es una forma de decirle, mira, voy a destruir este mundo. Lo voy a destruir en forma total. Tienes la oportunidad ahora de arrepentirte. No sabemos cuánto tiempo pasará de ese momento de gracia hasta que el Señor cierre la oportunidad, hasta que cierre el arca. En este caso, en el caso de Noé, cerró el arca. Un ángel cerró la puerta y le colocó un sello para que Noé no la pudiese abrir. En el caso nuestro, el Señor cerrará este mundo con la retirada del Espíritu Santo. Se retirará y entonces ya el Señor desde los cielos saldrá del lugar santísimo, ya a cambiar su vestidura real de abogado y colocará su vestidura de rey,
de creador del universo y se dispondrá a venir para acá. Y en ese momento será el cierre de la gracia para el ser humano. No sabemos cuánto tiempo será, pero el Señor ha prometido que dará tiempo de oportunidad. Si el mundo antediluviano se hubiera arrepentido, el Señor no lo hubiera destruido, como ocurrió más adelante con toda una ciudad de más de 120,000 habitantes, Nínive. Iba a ser destruida en forma total, pero se arrepintieron, desde el mayor hasta el menor, hasta los animales el rey los colocó también en ayuno. Dejaron de trabajar, invocaron a Dios, se consagraron al Señor y Dios no destruyó a ninguno de ellos. Dios se arrepintió. Dios cambia de opinión. Dios puede estar a punto de destruirte por un pecado, pero si tú te arrepientes y dejas de hacerlo, Dios cambia de actitud hacia tu vida y entonces ahora te abraza como su hijo y comenzamos a heredar las grandes bendiciones de Dios. Comentario número 3. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra y le dolió en su corazón. En otra parte, el Señor dice en su palabra que Él no se arrepiente de nada. Lo que está queriendo decir aquí el texto es que Él sintió gran dolor por el pecado. Es un Dios que no tolera el pecado, que aborrece el pecado. Es un Dios que ama la verdad, que ama la rectitud, que ama la moral. Imagínense que nosotros tuviéramos un Dios que le guste la mentira, que le guste los tramos cortos. Nosotros le diríamos, Señor, pues hagamos trampa. Aquí no me quieren dar esto por tal cosa, Señor. Entonces, Señor, hagamos una trampita aquí. Y Dios diría, sí, hágale la trampita, falsifique la firma ahí, no se preocupe. No, es un Dios bueno, es un Dios recto, es un Dios que nos enseña la excelencia, la verdad, la perfección, las cosas bien hechas. Así que ese es lo que quiere decir el texto. Cuarto, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esta es la primera vez que se menciona la gracia en la Biblia. Halló gracia. Es decir, que el Señor lo vio con ojos de piedad y misericordia. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué lo miró así y no miró así a los demás? Lo miró con gracia, lo miró con amor, con misericordia, porque dice que Noé, en el versículo 9, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Era justo como humano. No está diciendo que su perfección era total. No, ningún ser humano tiene perfección total. Mientras que estemos en esta tierra, no hay santo ni siquiera uno, dijo Jesús. Pero está hablando de acuerdo a la generación en que él vivía, él era justo, era recto, hacía las cosas bien, al que le debía le pagaba, al que lo contrataba le pagabas lo que le contrataba. Era una persona justa. Dice que era perfecto en sus generaciones y caminaba con Dios. No era un ermitaño que se fue para el monte a vivir solamente con Dios. Hay gente que piensa que para santificar su vida le toca irse al monte, al campo y allá sin pecado, entonces podrán vivir una vida más santa. Esto no tiene ningún asidero bíblico teológico. Es necesario que seamos santos y perfectos en medio de una generación de maldad, en medio de los problemas de la vida, en medio de los desafíos de familiares no cristianos que nos acusan, nos señalen, nos hacen sacar a veces la rabia. Ahí debemos aprender a ser santos. Usted, hermana, que está casada con un hombre no cristiano, usted debe aprender a ser santa en ese ambiente. Un ambiente donde es siempre juzgada injustamente, donde a veces le dicen ni que cristiana y usted se levanta y levanta su rostro y dice ¿y qué? ¿y qué? Y desafía. No, es ahí donde hay que ser santos, no responder con las mismas palabras. La sabia respuesta
aplaca la ira. Hay que responder, sí, pero con amor. Claro que nos dan esas ganas de responder mal por nuestro viejo hombre. A veces voy caminando en el carro por las calles y de repente alguien saca la cabeza y me grita, hijo de tantas. Y no sé por qué, seguramente hice algún giro mal. A veces no me doy cuenta ni en qué momento. Y yo digo, ve, estará loco. Pero yo no puedo responderle con otra más grande, sino que si tuviera la oportunidad de responderle, tendría que decirle, venga, ¿por qué me insulta? ¿Qué hice mal? Ah, sí, bueno, ustedes discúlpenme, perdónenme, pero no fue mi intención. Tenemos que aprender a responder con santidad como cristianos. No podemos responder con cuatro piedras en la mano. No podemos ser solamente cristianos en la iglesia y luego ser unas malas personas en nuestra casa, en donde damos a conocer mejor nuestro carácter y donde nos deben conocer mejor. La santidad debe ser en el escenario donde tú te encuentres, en el entorno en que tú vives, trabajas, en el barrio, en la escuela, en el colegio, en la empresa, en la iglesia, en el hogar, en donde la tía, donde el tío, en toda parte, nosotros seamos cristianos verdaderos y caminemos con Dios como lo hizo Noé. El comentario quinto, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Un día estuve muy cerca de los indios en el monte hablando con ellos y me decían ellos que ellos llaman a la tierra la madre tierra porque la tierra es la que nos da de comer, según los indios. Uno sabe que es Dios, pero no están muy lejos. Dios lo hace a través de la tierra. Les llaman la madre naturaleza y aman mucho y cuidan mucho la naturaleza, los indios. Y nosotros debemos aprender. Aquí dice que el Señor destruiría la tierra junto con el hombre. Perdón, o destruiría al hombre junto con la tierra. La tierra no puede pecar, pero la tierra también sufre las consecuencias de la maldad del hombre. De ahí nuestra necesidad de cuidar la tierra, porque de ella, a través de ella, Dios nos da el alimento. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. El Señor le indicó a Noé cómo hacerla, cómo impermeabilizarla, las medidas que tenía. Era un barco de 135 metros de largo, más de una cuadra, 25 metros de ancho y 13 metros de alto. 13 metros de alto es un edificio más o menos como de unos 5 pisos aproximadamente, 5 o 6 pisos. Así que era un barco realmente grande, de 3 pisos. Y allí el Señor le indicó cómo lo hacía, porque él no era arquitecto ni ingeniero, pero el Señor le dio sabiduría para hacer el arca y le dio las medidas. Mas establecer mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Esto se lo dijo cuando Noé no había tenido hijos. Y aquí le promete, tranquilo que va a entrar usted y toda su familia. El Señor te ha prometido que seremos salvos junto con nuestra familia. Pero es nuestro deber darle el buen testimonio, porque Dios salvará a tus hijos, a tu pareja, a tus familiares a través de ti. No lo hará a través del pastor que no conocen o del anciano de iglesia. El Señor salvará a tu familia a través de ti. Tú eres el instrumento de salvación. Noé fue el instrumento de salvación porque halló gracia delante del cielo por ser varón justo, recto y temeroso de él. Por eso su gracia. Nosotros merecemos la gracia del Señor porque guardamos sus mandamientos, pero si no los guardáramos, no mereceríamos su gracia y el Señor no nos las podría extender, porque si nos la extiende a nosotros siendo malos, tendría que extendérsela también al mundo entero. Así que nadie se condenaría, todo el mundo sería salvo. Por eso Dios nos manda a que seamos fieles a Él y perseverantes hasta el último día de nuestra vida.
el Señor establece un pacto. Hoy el pacto es el mismo. Va a destruir este mundo. Este mundo acabará. Pero si tú y yo creemos en Él y cumplimos sus mandamientos, hallaremos gracia delante del Señor y seremos salvos de la ruina que está por caerle al mundo entero. Finalmente, les comento lo último y dijo, lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Extraordinaria la obediencia de Noé. Hay otras versiones que dicen, Noé hizo tal cual Dios le había mandado. Obedezcamos al Señor tal cual ha mandado Él en su santa palabra. Es necesario que obedezcamos al Señor tal cual está aquí. Tal cual significa de una manera exacta como está en la Biblia. No te dejes llevar por comentarios humanos. Es lo que está escrito. Esa es la guía segura, lo que dice la palabra de Dios. No hay quien tenga más sabiduría que la Santa Escritura, el libro sagrado del cristianismo. Dios te bendiga, Dios me bendiga y nos ayude a actuar y a obedecer como lo hizo Noé, de una manera exacta a las indicaciones de nuestro Padre Celestial.